Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En nuestra entrega anterior aprendimos que Marcos fue el primer evangelio escrito y que solo cubría los sucesos de un periodo de 3 años, desde el bautismo de Jesús hasta su muerte y desaparición. Afirmamos que el evangelio de Marcos es una historia de ficción basada en el personaje, real o no, de Jesús de Nazaret. Establecimos que el que este libro sea una obra de ficción mezclada con realidad trae implicaciones obvias tanto para la fe como para la iglesia cristiana, puesto que si Marcos, el primero de todos los evangelios, fue una obra de ficción, entonces, ¿qué podemos inferir de los siguientes 3 evangelios que se han comprobado utilizaron a Marcos como base para embellecer la historia de Jesucristo y hacerla más pasable para las generaciones por venir? La primera y más clara inferencia es que si la historia de Marcos es ficticia y los otros 3 evangelios se derivan de esta historia para ampliarla y embellecerla, entonces podríamos eliminar los 4 evangelios de la ecuación del Nuevo Testamento. Y es así que nuestra tesis presenta una interpretación de las cosas diferente, escandalosa y extraordinaria. Y como dijo Carl Sagan, aclamaciones extraordinarias necesitan evidencias y comprobaciones extraordinarias. ¿Qué tipo de evidencias o pruebas vamos a presentar aquí en Jolulipa para apoyar este tipo de extraordinarias aclamaciones? A partir de esta entrega empezamos nuestra presentación de evidencia que creemos serán prueba suficiente para que no le quede ninguna duda razonable de que Marcos escribió una obra de ficción. La primera pieza de evidencia que apoya la idea de que Marcos tiene todas las marcas de ser una obra literaria de ficción es que está escrita en tercera persona, como si hubiera un narrador omnisciente, un narrador que sabe lo que va a pasar en la historia. Sabemos que los evangelios no pudieron haberse escrito en primera persona, pues Jesús era un iletrado y no escribió nada sobre sí o su ministerio, pero esperaríamos por lo menos leer en segunda persona. Fuimos, hicimos, llegamos, etc. Si el escritor fue parte del suceso, la historia sería en tercera persona si el escritor narra lo sucedido. Fueron, hicieron, llegaron, etc. La información le pudo haber llegado o sido contada por cualquiera de los presentes o varios de ellos, pero cuando hablo de tercera persona en Marcos, hablo de otro tipo de tercera persona, de un tipo de tercera persona cuando no había nadie adicional para contar el evento. Un buen ejemplo de la naturaleza ficticia de Marcos es la escena de Jesucristo rezando en el huerto de Getsemaní, cuando el resto de sus discípulos está durmiendo. Entonces, ¿cómo Marcos sabía lo que Cristo dijo en esas oraciones si todo el mundo estaba durmiendo? ¿Cómo le llegó esa historia a sus manos? Porque Jesucristo no escribió sobre ella, ni ninguno de sus discípulos la contó. Simple y llanamente él se la inventó. Así es como trabajan los escritores de ficción. Es un narrador omnisciente que sabe todo lo que va a pasar. El narrador siempre sabe lo que los personajes de su historia ficticia están pensando. Marcos también contiene técnicas literarias y motivos de un tipo y forma que igualan un tipo específico de ficción antigua conocida como la biografía heroica. Este tipo de ficción tiene su base en el mundo grecorromano. Por ejemplo, la Odisea de Homero es un ejemplo perfecto de este tipo de ficción. El héroe Odiseo atraviesa por muchas aventuras y debe cruzar muchas pruebas y sufrimientos de los cuales eventualmente sale victorioso. Pero una pieza más fuerte e importante de evidencia de que Marcos ha sido una obra de ficción es que Marcos no solamente encapsuló la vida de Jesús como una biografía de tipo grecorromana, similar a la de la Odisea, sino que realmente sacó detalles, motivos y escenas directamente de la Odisea de Homero. Marcos también saca de la mitología griega y de la traducción griega de la escritura judía, conocida como la Septuaginta, y de tradiciones contemporáneas de su tiempo sobre Jesús con la intención de crear escenas en su propia mini-épica. El Evangelio de Marcos es una reedición o reescritura de la Odisea de Homero. Pero ¿quién es este famoso libro, La Odisea, que mencionamos tanto en esta serie? ¿De qué trata el mismo? La Odisea es la segunda parte de 2 libros escritos por un autor famoso de la Grecia antigua llamado Homero, que narra una larga guerra de los reyes de las ciudades-estado de Grecia con la ciudad-reinado de Troya, unos 1200 años antes de nuestra era, en el comienzo de la Edad de Bronce. Ambos libros están fuertemente basados en la mitología griega, donde en los eventos intervienen los dioses y donde se describen a detalle los rituales de esta sociedad para con sus dioses. También están protagonizadas por héroes con poderes casi sobrenaturales y que están en comunicación con los dioses.
Son de esta historia que nacen los héroes tan conocidos como Aquiles, Ajax, Menelao, Odiseo, París, Héctor y el rey Príamo de Troya. Los historiadores y académicos que estudian esta era concuerdan que el suceso central descrito por estos dos libros muy probablemente ocurrió de verdad, dado que tenemos hallazgos arqueológicos de la destruida ciudad de Troya, que se encontraba en el lado de lo que hoy llamamos Turquía, y que en base a esta guerra es que se hayan creado los poemas épicos que muy adornados la narran. El primer libro, la Ilíada, trata de cómo la guerra se inició, cómo se organizó la expedición de los reyes que iban a pelear con Troya, cómo la ciudad de Troya fue puesta bajo cerco y asediada por los griegos hasta que después de mucho tiempo lograron penetrar la muralla y destruir la ciudad, concluyendo la guerra con la victoria de los griegos. El segundo de los libros, la Odisea, trata las aventuras e infortunios de uno de los héroes del primer libro, Odiseo, en su viaje de regreso a su patria. Es esta última historia que Marcos utiliza como base para su Evangelio de Jesucristo. Así como Homero escribió sobre las aventuras de Odiseo y sus compañeros de viaje, Marcos también utilizó esas historias y aventuras con relación a Jesucristo y sus discípulos, pero claro, con un poco de la ayuda de Homero. Incidentalmente, Marcos también escondió de manera muy astuta ciertas pistas con referencia a su fuente de Homero, algo así como marcas o señas para alertar a los lectores más astutos de sus días de lo que él había hecho. Para el tiempo que Jesús murió, los libros de Homero tenían más de 900 años de haber sido escritos, así que si en la época antigua había algo que se pudiera llamar bestseller, esos eran los libros de Homero. Todo joven lector, intelectual o no, habría leído por lo menos partes de la Ilíada y la Odisea. Es más, es posible que le venerara. Marcos parece no haber sido excepción. Entonces podemos llamar el Evangelio de Marcos como un reconocimiento a Homero de parte de Marcos, dado que Marcos no ha tomado solamente un pedacito aquí o allá. Él ha usado la Odisea como tipo de plano que le guía a crear su propia historia, no solamente el motivo general de la historia, pero también detalles inusuales sobre la Odisea fueron copiados. Reescribir una historia anterior y cambiar los personajes eran una práctica común en los tiempos antiguos, mucho antes de la idea de los derechos de autor. Los trabajos de Homero habían estado en circulación más o menos unos 900 años para la época en que Marcos basó su historia en estos cuentos griegos, los cuales eran bien conocidos por cualquier persona educada que supiera leer y escribir, lo cual Marcos claramente podía hacer. En los tiempos de Marcos, Homero estaba en el aire. Y las similaridades no son solamente numerosas, ellas también son muy inusuales en cuanto al carácter y carga de manera asombrosa un poder explicativo con relación a muchos de los pasajes enigmáticos que suceden en el Evangelio de Marcos. La tesis de que Marcos usó escenas y conceptos de Homero actualmente explica muchas de las rarezas o excentricidades que encontramos en el Evangelio de Marcos, que aparentemente desafían cualquier explicación, tales como el jovenzuelo desnudo que huye de Jesús, el por qué Jesús maldice un árbol de higos, también puede explicar por qué Jesús fue crucificado entre dos criminales y no al lado de uno de ellos. Da cuenta del por qué la alimentación de 5,000 personas y que solamente se incluyen hombres, y por qué los sacerdotes principales necesitaban que Judas identificara a Jesús cuando Jesús había estado debatiendo con ellos mismos en el templo y haciendo apariciones públicas a él mismo en muchas ocasiones. ¿Por qué Jesús le dio tanta importancia a mantener su identidad secreta a todo lo largo del Evangelio? ¿Y por qué él viajó en barcos de manera tan a menudo en Marcos, pero no lo hizo en ninguno de los otros 3 evangelios? ¿Y por qué Santiago y Juan son tratados como gemelos siameses? Y también por qué Jesús los rebautizó como hijos del trueno. También como una mujer anónima ganaría fama mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por favor asegúrense los cinturones y apaguen sus cigarrillos, porque ahora empezamos el viaje a un sitio donde ningún debate de resurrección o de evangelios ha ido anteriormente. Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon o nos done sin más compromiso por PayPal o tarjeta de crédito.
No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia, comentarios y likes. Hasta la próxima.